Sí. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, gracias. Puedes poner. Bien. Con la autorización del señor presidente, comienzo mi exposición decretada por este alto tribunal para el objeto de optar al cargo de ministro de esta excelentísima Corte Suprema de Justicia. Por favor, véale audio. ¿No se escuchó? Ya. Bien, con la autorización del señor presidente, doy inicio a mi exposición decretada por este alto tribunal para optar al cargo de ministro de la excelentísima Corte Suprema de Justicia. Antes de abordar el tema que he elegido para esta audiencia, quisiera resaltar que en mi larga trayectoria dentro del Poder Judicial me ha tocado en las distintas jurisdicciones en las cuales he desempeñado cargos de juez y de ministro, asuntos de importancia, de relevancia, que desafortunadamente uno no lo puede recalcar en los antecedentes que debe acompañar a ponerse al concurso. Así me tocó cuando fue juez de Ovalle conocer de problemas de aprovechamiento de aguas, amparo judicial de agua, estando en La Serena, muchos asuntos de derecho de minería, en la jurisdicción de Arica, cuestiones relacionadas con el tráfico de estupefacientes, los delitos de los precursores para producir sustancias estupefacientes. En Rancagua me tocó analizar las servidumbres mineras respecto de predios particulares. Y en fin, en esta jurisdicción de Santiago, asuntos relacionados con la vulneración de derechos humanos, pero también me tocó ser el redactor de indemnizaciones de perjuicios por las personas afectadas en los abusos al interior de la Iglesia Católica y últimamente en la sala tributaria, por lo menos hacerme cargo de un recurso de protección relacionado con una circular del director del Servicio de Impuestos Internos que fue declarada arbitraria e ilegal. En fin, en relación con el tema que he elegido para hoy, tiene que ver con algunos aspectos en relación con el proceso penal. Particularmente con la larga duración de algunos juicios. Por ello lo he definido como urgencia de hacerse cargo de los juicios orales extensos. Desde un tiempo a esta parte es conocido de todos que se habla de los megajuicios. Esto es, juicios de larga duración, donde los recursos del Estado están destinados a conocer de asuntos donde hay dedicación exclusiva de jueces, al menos 4 jueces que quedan indisponibles para poder asumir otros asuntos. El Centro de Coordinación de Justicia, la coordinación del Centro de Justicia, ha definido los juicios de larga duración como aquellos que duran entre 30 a 180 días. Y los superiores a 180 días los trata como megajuicios. Esta calificación la hace sobre la base de la prueba testimonial y de la prueba documental que aparece en el auto de apertura del proceso. Son antecedentes que le permiten calificar de esa manera a los juicios de larga duración. Juicios que producen efectos negativos en diferentes ámbitos de los que participan en él.
respecto de los justiciables implica la demora en que su asunto sea resuelto por los tribunales. Demora que, unido al plazo que lleva la investigación por parte del Ministerio Público, implica a veces plazos mayores a los que existían en el proceso penal inquisitivo. Respecto de la calificación de estos juicios, actualmente en el Centro de Justicia están por lo menos tramitándose 3 juicios que ya van a cumplir 2 años de duración, lo que además produce los efectos negativos no solamente en los justiciables, sino que también en la administración de justicia, en los propios tribunales, que sobre todo aquellos de baja dotación, que significa que no pueden disponer de jueces por un largo periodo, y la administración que debe preocuparse del reemplazo de esos jueces de acuerdo a datos que ellos manejan para los objetos de enviar un juez de otro tribunal a reemplazar en ese tribunal. En relación con la duración de los juicios, sabemos que existen los jueces de garantía que son los que deberían poner coto a la demora de los juicios, porque al momento en que se dicta la apertura del juicio oral, pueden excluir pruebas. Sin embargo, esta facultad está constreñida a estándares muy altos para determinar cuándo una prueba es sobreabundante, cuándo esa prueba no está relacionada con el hecho esencial y en general no hay una colaboración leal respecto de los intervinientes, que en general no permiten que estos controles para depurar la prueba que llegue al juicio oral se materialicen. En cuanto a esta labor de depuración de la prueba, se requiere que exista por lo menos una revisión, no solamente en la parte formal, sino que en cuanto al fondo. ¿Qué se pretende probar con ello? La sobreabundancia de prueba, fundamentalmente en el ámbito testimonial y también en el ámbito documental, implica que los juicios, tratándose de aquellos en que existen muchos intervinientes, sobre todo una buena cantidad de acusados, que ella en realidad se constituya en un mero trámite y que los jueces orales al final se encuentran con un acto de apertura y con un enorme listado de testimoniales y documental que no se puede controlar. Pero en realidad, para poner coto a este asunto, los jueces de garantías deben ocupar las facultades que le entrega el texto procesal penal, principalmente en lo relativo a las convenciones probatorias. Es un mecanismo de poca utilización, toda vez que las partes prefieren discutir todo en el juicio oral y no en la parte previa relacionada con las convenciones probatorias. Respecto de este mecanismo, el legislador últimamente introdujo una modificación donde se permite a
respecto a aquel acusado o aquella parte en que se ha logrado una convención probatoria, en el evento de que ella sirva de base para la sentencia condenatoria, se le reconozca como colaboración sustancial. El legislador debe buscar otros mecanismos en que permita que en esa etapa intermedia se pueda depurar la prueba en términos de que llegue al juicio oral solamente aquello que es materia de la controversia. Igualmente, en relación con el tribunal oral, con los jueces orales, la verdad es que no solamente existen facultades para otros medios de prueba relacionadas con pruebas que están en medios digitales, y también hubo una modificación respecto de la prueba documental para hacer una lectura resumida. Sin embargo, el legislador no derogó el inciso primero que obliga a la lectura de los documentos que se presentan en juicio. Bien, ha cumplido su tiempo. Muy bien. Finalmente, solo manifestar que con la experiencia que tengo, creo que puedo constituir un aporte para el Poder Judicial en sus altos. Bien, muchas gracias. Señoría, la próxima postulante es doña Romy Grace Rutherford Parenti, es ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago. Se ha desempeñado como relatora de esta Corte Suprema, como jueza del Cuarto Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Santiago, jueza del Segundo Juzgado del Crimen de Santiago, jueza del 20º Juzgado del Crimen de Santiago y relatora de la Corte de Apelaciones de Santiago. Muy buenos días. Con la venia del señor presidente, excelentísimos ministros y ministras de esta Corte Suprema. En esta exposición yo pretendo reflexionar sobre dos temas. Uno, la importancia de mantener y fortalecer la confianza pública, y el segundo, sobre el rol fundamental que tenemos nosotros, los jueces, todos en general, y en particular la Corte Suprema, en el sentido de erigirse como un baluarte de esta credibilidad en tiempos de crisis. La confianza es ese vínculo esencial que sostiene las relaciones humanas y es la que da la estabilidad a las instituciones. Se dice que es la seguridad y que es esta fe que una persona deposita en otra persona, que deposita en un organismo o en un sistema, en una organización, esperando que las acciones de aquellas sean coherentes, sean éticas y que también sean predecibles. Esta confianza se construye sobre la base de las experiencias previas, con comunicación transparente y además con una percepción de integridad y también de competencia. Pero a la vez sucede que este valor tiene otra característica, y es que es de suyo frágil y también es muy compleja. Así, cuando quienes depositan la confianza se sienten de alguna manera defraudados, el daño que se provoca puede ser profundo y también duradero. La confianza pública, a su vez, no se encuentra al margen de lo que he señalado, pero por su parte lo que hace es que se extiende a la colectividad y se deposita a su vez en las instituciones que representan a la ciudadanía, a la sociedad, como es el gobierno, como son los medios y especialmente como es la justicia. La confianza pública emerge cuando estos actores a los cuales he hecho referencia cumplen de manera consistente con sus roles, actuando de forma transparente y también en beneficio de la comunidad. Sin esta base de confianza colectiva necesaria, la legitimidad de nuestras instituciones se debilita. En palabras de Benjamin Franklin, la confianza es como el aire que respiramos. Cuando está presente, nadie se da cuenta. Cuando falta, todos la sienten.
Es nuestra responsabilidad entonces asegurarnos que este aire, que esta confianza, tanto personal como también pública, se mantenga sólida y también sea sostenible. En el Poder Judicial, la confianza pública se construye a lo menos sobre la base de 3 pilares que son fundamentales: la imparcialidad, la transparencia y el acceso a la justicia. Sin estos 3 pilares, el vínculo que existe entre el sistema judicial y la ciudadanía necesariamente se debilita. Y en su lugar se dice que lo que surge es el riesgo de un ciclo de deslegitimación institucional que al final y en última instancia erosiona la esencia de lo que es la democracia. Nosotros estamos viviendo en una época en la cual las instituciones y particularmente nuestro querido Poder Judicial enfrenta una crisis de credibilidad que nosotros no podemos desconocer, no la podemos ignorar. En el contexto actual, situación social e institucional que impone grandes desafíos, el Poder Judicial tiene que reflexionar de manera profunda sobre cómo debemos nosotros fortalecer esa confianza que es la que precisamente le da legitimidad. En palabras de Hannah Arendt, el poder radica en el reconocimiento y en el caso de nuestra labor judicial, este reconocimiento proviene de la ciudadanía y no basta con que nosotros nos ganemos esta confianza, sino que además debemos mantenerla y trabajar por ello. Es que a diferencia con lo que sucede con otros poderes, el judicial no dispone de recursos políticos ni militares y su única fuente real de poder es la legitimidad que la ciudadanía le otorga y que a su vez está basada en esa convicción de que los jueces actuamos en justicia, lo hacemos con imparcialidad y también lo hacemos de acuerdo a la ley. Sin esta percepción, el sistema judicial pierde su razón de ser. Y en este sentido, independiente de la labor y el rol que nos corresponde jugar a todos los jueces, y en este sentido también tengo que señalar al Poder Judicial y a los quienes son además auxiliares de la Administración de Justicia, un papel importante le corresponde precisamente a la Corte Suprema, quien tiene una responsabilidad especial que es difícil, pero al mismo tiempo creo que es muy hermosa, porque le corresponde actuar como garante de estos valores, no solo en cuanto a las decisiones que tiene que adoptar cada día, sino que también porque es un ejemplo para el resto del sistema judicial. Y en ella, precisamente, es en donde recae esa tarea de actuar, como dije al inicio, como baluarte de la confianza pública. En la actualidad, el sistema judicial enfrenta desafíos que ponen a prueba esta capacidad para poder sostener efectivamente esta confianza pública. Y uno de estos retos, el más urgente, como todos sabemos, es el proceso de nombramiento de jueces y ministros. Un aspecto que tiene que ser, como se está exigiendo, transparente, basado en los méritos y, por supuesto, que se nos exige una ética intachable. Sin esto, la legitimidad del Poder Judicial queda comprometida o seguirá quedando comprometida. Asimismo, nosotros vivimos en una época de crisis en relación con la seguridad pública, también con la percepción de impunidad. La ciudadanía lo que demanda en estos tiempos son respuestas efectivas. Nosotros no podemos permitir que esa percepción de inseguridad o de impunidad que tiene la gente genere desconfianza desde el punto de vista de lo que dice relación con nuestro Poder Judicial. Los procedimientos tienen que ser rigurosos, pero también tienen que respetar las garantías constitucionales. Hoy más que nunca los jueces tenemos que demostrar independencia, no solo en relación con las influencias políticas y económicas, sino que también en relación con las presiones de la opinión pública. Es que lo que sucede es que ahora más que nunca somos un referente y tenemos que serlo de transparencia. Tenemos que ser capaces de explicar nuestras decisiones en forma clara y también fundada, para que la ciudadanía de esta manera entienda que nuestros fallos son el resultado de un proceso que no es cualquiera, es un proceso riguroso y también es justo. Por otro lado, en un país como el nuestro, donde las desigualdades son profundas, el derecho de acceso a la justicia cobra especial relevancia, especialmente respecto de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, cualquiera que sea. Finalmente, para concluir, quiero hacer presente mi compromiso con la judicatura. Hace 30 años fue mi vocación de servicio la que a mí me llevó a integrar la magistratura. Durante mi carrera yo he trabajado de manera incansable
para perfeccionarme tanto en el ámbito personal como profesional, buscando no solamente la excelencia en el ámbito técnico, obteniendo incluso el grado máximo académico de doctora y contribuyendo además a la formación de futuros jueces a través de la docencia en la Academia Judicial desde hace más de 10 años, sino que también lo que me he ocupado es por el desarrollo de una justicia que sea objetiva, humana, que sea cercana y que también sea comprensible. Y es por ello que siempre he desempeñado mi labor con un profundo sentido de servicio, de dedicación, esmero, y siempre me he amparado en la verdad, en la rectitud, en la integridad y en la probidad. Hoy, finalmente, reafirmo ese compromiso de trabajar por una justicia que sea comprometida, que sea respetada, que sea comprendida, a fomentar por una justicia que sea inclusiva, en que no se deje a nadie atrás, y a preservar la independencia de este Poder Judicial, que es el último refugio que al final del día tienen los ciudadanos desde el punto de vista de los derechos y sus libertades. De esta forma aspiro a colaborar para tratar de reconstruir esa confianza que hoy se ha visto afectada y hacerlo día a día, fallo a fallo, con la convicción de que un Poder Judicial fuerte, transparente, accesible y que sea reconocido en definitiva por la ciudadanía es el pilar de una sociedad justa y también equitativa para todos y todas. Muchas gracias. El siguiente postulante, señorías, don Roberto Ignacio Contreras Olivares, actual ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Se ha desempeñado como secretario del Segundo Juzgado de Letras de San Felipe, juez del Juzgado de Letras de La Calera, relator de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, juez del Tercer Juzgado del Crimen de Valparaíso y relator de la Corte Suprema. Muy buenos días, señor presidente, señoras y señores ministros. Hoy día voy a contar dos historias. Historias sobre jóvenes, en lo que he denominado una sincronía virtuosa. No me quedan ya muchas historias. He estado muchas veces frente a ustedes en audiencias como estas. Llevo 10 años en este tipo de concursos y haciendo mis postulaciones para integrar este máximo tribunal. En 10 o 11 cinquenas ya, pero bueno, me quedan todavía algunas historias como esta. Primera historia, contexto. El fenómeno criminal en Chile y en el mundo tiene características que han ido diferenciando al fenómeno criminal de mucho tiempo atrás. Y yo diría que hay 5 características que podrían demostrar cómo está funcionando este fenómeno criminal. Por un lado, primero, la existencia de organizaciones criminales que tienen muchos medios tecnológicos, económicos, también humanos, que permiten que tengan una gran infraestructura, por un lado. En segundo lugar, una operatoria que se desliza a través del territorio, de la geografía, desde el ámbito local, desde el ámbito regional, en las ciudades, en los países e incluso transnacionalmente. En tercer lugar, la existencia de un multisistema que podríamos llamar criminal, es decir, que se abocan a una serie de infracciones penales como delitos, pero relacionados todos ellos en un abanico de otras infracciones. Estoy hablando de tráfico de drogas, tráfico de personas, trata de personas, tráfico de armas, lavado de activos, es decir, una serie de delitos o prácticas delictuales que se van aunando entre sí. Pero lo que es más grave, señoría, es que estas organizaciones criminales reclutan a niños, niñas y adolescentes para participar en sus actividades, por 2 objetivos. Primero, porque hay una atenuación de la responsabilidad penal cuando participan
estos niños, niñas y adolescentes, por un lado, y por otro porque requieren también una experiencia mantenida en el tiempo. Es decir, las organizaciones quieren perpetuarse y de tal manera esa experiencia ganada por personas que son muy jóvenes luego se van utilizando a través del tiempo. Las estadísticas de delincuencia juvenil en Chile son preocupantes. En los últimos años, desde el año 2019 en adelante, si bien es cierto, descendieron los ingresos en causas penales juveniles, lo cierto es que aumentaron en gravedad y aumentaron en un porcentaje de un 7%, y me estoy refiriendo, si uno cataloga los delitos en delitos de máxima gravedad, mediana gravedad y mínima levedad, en estos delitos de máxima gravedad que aumentaron un 7%, encontramos los delitos de la ley de droga, los robos violentos, con intimidación y los homicidios, aumento de un 7%. Los adolescentes internos en los centros de privación de libertad aumentaron entre el año 2021 a 2023 casi al doble, desde 571 a 942. El 47%, es decir, la mitad de los adultos que se encuentran recluidos en las cárceles de nuestro país, empezó su carrera delictual a los 13 años y lleva 3 o 4 veces ya recluido en recintos penitenciarios. La ingesta de droga de adolescentes que se encuentran internos en los centros de reclusión es de alrededor del 85%. Es un estudio de una organización científica de psiquiatría del 2015, precisamente sobre las adicciones de cárceles. Y también, lo que es muy preocupante, la OEA el año 2019 entregó un estudio sobre la situación de los estudiantes chilenos comparados a nivel americano. Y los estudiantes chilenos lideraron el consumo de ciertas estupefacientes o drogas a nivel americano, casi en todas las áreas de tipos de droga. Verdaderamente es un fenómeno preocupante, pero esta experiencia también hace nacer lo que he denominado una sincronía virtuosa, porque se necesita un enfoque multisistémico, porque las respuestas tradicionales adjudicatarias, penales estrictamente no son suficientes. Y esta visión, diría yo, sistémica, se está abordando desde la perspectiva de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Y allí se está trabajando al amparo de la Comisión de los Mecanismos Alternativos Restaurativos de Resolución de Conflictos y Tribunales de Tratamiento de Drogas, en aunar los esfuerzos a nivel iberoamericano de distintas instituciones del sistema penal, como la CONJIF, o sea, la Conferencia de los Ministros de Justicia, la Asociación de Fiscales, la Asociación de Defensores y la propia Cumbre Judicial Iberoamericana, que tienen distintos catálogos, se juntaron, se aunaron en las reglas iberoamericanas y comunes sobre justicia juvenil restaurativa. Y esas reglas fueron aprobadas por todas las instituciones, han sido de conocimiento también de esta excelentísima Corte Suprema, y proporcionan un camino precisamente para revertir toda esta situación de alguna manera caótica que estamos viviendo sobre la base de las convenciones internacionales en materia de niñez. Voy a entrar, no tengo mucho tiempo, a la segunda historia. Hoy día mismo, en la Corte de Apelaciones de San Miguel, a mediodía terminamos el debate que se realizó a través del debate de aspectos jurisdiccionales que se realiza al alero del plan de difusión de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Se hace un concurso de 8 universidades que participan con sus alumnos de Derecho sobre distintos temas jurídicos y que se van contendiendo a través de distintas semanas. Ya llevamos varias semanas en eso y hoy día se produce la final. Y hoy día resultará vencedor un grupo de jóvenes, y a esos jóvenes, ¿cierto?, que están en esta situación tan especial, se les entregarán diplomas y medallas. Y ellos mostrarán, estos jóvenes, lo mejor del espíritu humano, porque verdaderamente les nace y se les ve allí. Pero surge entonces una pregunta: ¿qué hace la distinción entre aquellos mismos jóvenes que hoy día están ingresando por nuestros tribunales e ingresan en los tribunales de muchos lugares
y que por cometer ciertas infracciones penales llegan a una cárcel a cumplir una condena o una internación provisoria. ¿Qué hace la diferencia con estos jóvenes que están hoy día y que van a recibir hoy día estas medallas y estos galvanos? La diferencia ciertamente es una diferencia social, cultural, económica y familiar, que van en muchos aspectos. Y quizá también en la falta o materialización de estas reglas que hablamos comunes, iberoamericanas, de alguna manera que a veces son solo un marco teórico y que no se hacen carne o cuesta de alguna manera instrumentalizar todo lo que son los servicios disponibles para que puedan materializarse en cuestiones muy concretas para precisamente solucionar la situación de estos jóvenes. Pero también quizá hay un mecanismo cotidiano que tiene que ver con la vida diaria de estos jóvenes, de uno u otro, que hace esta diferencia. Y aquí, poéticamente, me permito acudir a dos figuras, filósofos. Por un lado, Humberto Maturana. Humberto Maturana habla de la matrística, del lenguajear, que en definitiva no es más ni menos que el amor entre las personas. Por otro lado, Noam Chomsky, también este filósofo y lingüista, señala que lo esencial es en la vida de los seres humanos es el lenguaje, es la ética y la capacidad crítica. Son esos tres fenómenos que nos distinguen de la inteligencia artificial y que dan realce a los seres humanos. Y en pocos meses más, señorías, cumpliré 70 años de edad, me quedan 2 meses. Y en esta historia de vida sé que se producen sincronías virtuosas. Sí, tengo la certeza y que una buena palabra y una noble caricia sobrevivirá siempre. Y sé que una borrasca o una tempestad nunca detendrá la primavera. Muchas gracias. Señoría, la próxima postulante es doña Silvia Isabel Pizarro Barahona, es ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, se ha desempeñado como secretaria del 30º Juzgado del Crimen de Santiago, relatora de la Corte de Apelaciones de Santiago, jueza del 25º Juzgado Civil de Santiago y relatora de esta Corte Suprema. Buen día, excelentísimo tribunal. Me presento una vez más con la firme convicción de que cumplo con los requisitos que la ley prevé para ocupar el cargo al que postulo. Reafirmo también ante vuestras señorías mi compromiso con la justicia y con el derecho. Mi vocación por el servicio público, pongo a vuestra disposición mi experiencia, mis conocimientos y una actitud de permanente capacitación y perfeccionamiento. Quisiera relevar además, en breves palabras, porque no pretendo que sea una exposición de un tema, a propósito de la destacada labor que realiza esta magistratura en materia de igualdad de género y no discriminación a través de sus importantes fallos y a través del destacado trabajo de su señoría Andrea Muñoz, encargada de estos asuntos con la Secretaría Técnica. Quiero relevar un concepto que estimo que es una cuestión procesal relevante. ¿Cuál es la perspectiva de género? La considero integrante del debido proceso y aseguradora, por ende, de la igualdad ante la ley. Estos derechos fundamentales que consagra nuestra Carta Fundamental. Enfoque que, en concepto de quien habla, debe ser considerado por todos los operadores del derecho, no solo por los jueces. Así entiendo entonces esta labor incumbente a los operadores como son el Ministerio Público, la Defensoría, etc.
y no solo aplicada en ciertas materias, sino que en cualquier asunto que se nos someta a nuestro conocimiento, en cualquier sede. Siempre que podamos advertir situaciones o contextos de desigualdad estructural basados en el sexo, el género o las distintas preferencias u orientaciones sexuales de las personas. De no hacerlo, se estaría discriminando, prejuzgando, perpetuando estereotipos y, en definitiva, denegando la justicia, lo que es muy grave porque, en mi concepto, socava los cimientos de cualquier sociedad democrática. Debe evitarse, entonces, en mi parecer, que se instalen primero brechas y barreras que obstaculicen el acceso igualitario a un debido proceso. Luego, debe evitarse la revictimización en el desarrollo del proceso mismo. Y, por último, la vulneración de los derechos fundamentales a que he aludido en definitiva. Sé que es una tarea ardua, pero es necesaria. Y no solo para los jueces, sino que para todos los operadores del derecho y, en definitiva, para la sociedad entera. Es la única manera de avanzar a una sociedad más equilibrada y justa. Muchas gracias. Bien, vamos a hacer un receso, un ministro necesita. Antes, don Hernán Alejandro Crisosto Grace, exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, se ha desempeñado como secretario del Juzgado de Letras de Mariquina, secretario del Segundo Juzgado de Letras de Iquique, relator de la Corte de Apelaciones de Iquique, juez del Cuarto Juzgado de Letras de Iquique y ministro de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Señor presidente, señorías, con vuestra venia, he querido retomar un tema que la última vez que me refería a él, terminé con una pregunta que hoy tenemos respuesta. Es un tema relacionado con jurisprudencia en materia de derechos humanos que pone en cuestión un dogma casi inquebrantable que es la cosa juzgada, tanto en la variante de no ser juzgado por un mismo hecho
como también hoy en día en materia de indemnizaciones de carácter civil en materia de derechos humanos. Me refiero a la cosa juzgada aparente o cosa juzgada fraudulenta. El principio de no ser juzgado dos veces por un mismo hecho es prácticamente inquebrantable, pero sin embargo en materia de graves violaciones a los derechos humanos existe creciente excepciones a nivel internacional, el Sistema Europeo de Derechos Humanos, la Convención de Derechos Civiles y Políticos, la Convención o Acuerdo de Schengen, los estatutos para los tribunales ad hoc de la República Yugoslava y de Ruanda, que establecen entonces excepciones al principio de la cosa juzgada. También lo establece, o más bien al principio de no bis in idem, también lo establece el artículo 20, número 3 de la Corte Penal Internacional en el Estatuto de Roma, y la Corte señala lo siguiente, y aquí lo cito: la Corte no procesará a nadie que haya sido procesado por otro tribunal en razón de hechos también prohibidos, en virtud de los artículos 6, 7 u 8, a menos que el proceso en el otro tribunal, letra A, obedeciera al propósito de sustraer al acusado a su responsabilidad penal por crímenes de la competencia de esta Corte, o letra B, no hubiera sido instruido en forma independiente o imparcial de conformidad a las debidas garantías procesales reconocidas por el derecho internacional, o lo hubiera sido de alguna manera que, en las circunstancias del caso, fuera incompatible con la intención de someter a la persona a la acción de la justicia. En nuestro sistema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y más bien la Convención de Derechos Humanos, en su artículo 8, establece: el inculpado absuelto por sentencia firme no podrá ser sometido a un nuevo juicio por los mismos hechos. Así señala entonces la Convención Americana de Derechos Humanos. Sin embargo, la Corte Interamericana ha ido construyendo excepciones en dos materias. Una, en la lógica de un procedimiento, de ser sometido a un procedimiento equitativo y justo donde se respeten las debidas garantías. Lo ha hecho principalmente, un ejemplo, en el caso de la justicia militar peruana, el caso Castillo Petruzzi, que fue condenado por terrorismo y que la Corte ordenó hacer un nuevo proceso con las debidas garantías legales. Y la segunda variante que ha visto la Corte Interamericana es relacionado con el deber de investigar y sancionar penalmente las violaciones a los derechos humanos cuando ha estimado que el Estado no ha investigado seriamente las violaciones o bien ha cometido errores graves de apreciación que impidieron la sanción en el primer proceso. En este último caso, la Corte Interamericana nos señala que cuando existe la obligación de investigar y sancionar y la víctima no ha tenido un proceso equitativo, la Corte ha señalado que ese primer proceso no tiene la eficacia de evitar un segundo proceso y lo ha visto desde el punto de vista que este segundo proceso sería entonces una forma de reparación a la víctima. Hay casos concretos en Colombia en relación con la justicia militar, el caso Carpio Nicol en Guatemala, y en Chile, para Chile tenemos el caso Almonacid Arellano versus el Estado de Chile en una sentencia 26 de septiembre del año 2006, donde habló por primera vez la Corte Interamericana de la cosa juzgada aparente o cosa juzgada fraudulenta, aplicando los estatutos traído este concepto de los tribunales ad hoc para la República de Yugoslavia y de Ruanda. Este caso surge Almonacid Arellano, un ejecutado político que la justicia militar sustrajo de la justicia ordinaria el conocimiento del asunto y aplicando la ley de amnistía sobreselló definitivamente la causa. Aquí se condenó al Estado de Chile a que se dispusiera nuevamente un proceso al respecto y señaló concretamente la Corte, y aquí cito,
En lo que toca al principio no bis in idem, aun cuando es un derecho humano reconocido por el artículo 8.4 de la Convención Americana, no es un derecho absoluto y por tanto no resulta aplicable cuando, y señala 3 casos. La actuación del tribunal que conoció el caso decidió sobreseer o absorber al responsable de una violación de derechos humanos o al derecho internacional, obedeció tal decisión al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal, o cuando el procedimiento no fue instruido independientemente, imparcialmente, de conformidad a las debidas garantías procesales, o cuando no hubo la intención real de someter al responsable a la acción de la justicia. Dice la Corte, una sentencia pronunciada en tales circunstancias indicadas produce cosa juzgada, aparente o fraudulenta. La Corte considera que si aparecen nuevos hechos o pruebas que puedan permitir la determinación de la responsabilidad de las violaciones a los derechos humanos y más aún de los responsables de crímenes de lesa humanidad, pueden ser reabiertas las investigaciones, incluso si existe una sentencia absolutoria con efecto de cosa juzgada, puesto que la exigencia de justicia, los derechos de las víctimas y la letra y espíritu de la Convención Americana desplaza la protección del no bis in idem. La Corte, para dictar esta sentencia, consideró que a esas alturas ya en Chile existían más de 300 causas en las cuales no había sido aplicada la ley de amnistía. Es notorio entonces que la Corte aplica esto en delitos no solamente de lesa humanidad, sino que en toda violación grave de derechos humanos. Nuestra Corte tiene una sentencia, la 78.951 del año 2016, me refiero a la excelentísima Corte Suprema, en el caso de Enrique González Cerda, que por sentencia de 25 de mayo del año 2017 validó la cosa juzgada fraudulenta como una excepción al no bis in idem. Tenemos también sentencias en materia civil, la 36.319 del año 2019, en que nuestra excelentísima Corte Suprema señaló que la acción indemnizatoria en contra del Estado, cuando se trata de ese tema, la cosa juzgada consagrada en el artículo 177 cede ante el derecho a una reparación integral derivada de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y en virtud del artículo también, en virtud del inciso segundo del artículo 5 de la Carta Fundamental. Me refería a que iba a tocar este nuevo tema, pues la última vez terminé con una pregunta, si la Corte Interamericana escalaría a considerar que había cosas juzgadas fraudulentas a la aplicación de la media prescripción. Y el martes pasado se ha publicado en nuestro diario oficial el resumen de la sentencia que así lo declaró. La Corte ha señalado que el Estado de Chile ha incurrido en una grave vulneración al aplicar el artículo 103 en varias causas entre los años 2007 y 2010 y ordena al Estado chileno revisar o anular la reducción de las penas que se hubieran derivado de la aplicación inconvencional de esta medida. Es a este tema al que quería volver, pues es una materia que recurrentemente se encontrará ante nuestros estados. En lo demás, señorías, conoce nuestras fortalezas y conoce nuestras debilidades, y a eso quedó. Muchas gracias. Señoría, la próxima postulante es doña Liliana Deyanira Mera Muñoz, es ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Se ha desempeñado como relatora de esta Corte Suprema, jueza del Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de La Serena, jueza del Tercer Juzgado de Letras de Iquique y relatora de la Corte de Apelaciones de esa ciudad. Gracias. Buenos días, excelentísimo tribunal. Con su venia, señor presidente, voy a exponer sobre la supresión de los abogados integrantes. Sabemos que hace muy poco el Poder Ejecutivo ingresó al Congreso un proyecto de ley que, entre otras materias, propone la eliminación de los abogados integrantes. Y esto no es nuevo porque ha habido varios proyectos en la misma línea, pero ninguno ha prosperado. El tema es que ello implica que aquí habría un consenso para terminar con esta institución,
pero no hemos conocido de alguna propuesta que implique o que nos determine el reemplazo, el mecanismo de reemplazo de estos funcionarios que han sido necesarios para el correcto funcionamiento tanto de las Cortes de Apelaciones como de la Corte Suprema. Actualmente las ausencias de los ministros titulares de estos tribunales superiores son suplidas por ministros de Cortes de Apelaciones o jueces de tercera categoría, en los casos en que esta sea una ausencia de 15 o más días. Y eso genera entonces una suplencia y a la vez quien viene a suplir también genera suplencia en su tribunal, de manera que no se provoca el problema al que estamos viendo. Pero distinta es la situación cuando las ausencias son de menos de 15 días y que por lo tanto no generan suplencias, porque pretender que el reemplazo de un titular por un ministro de Corte de Apelaciones o de un juez sin que se genere a su vez una suplencia no afecte al tribunal en que este es origen, la verdad es que no es posible. Una posible solución sería entonces que las suplencias sean a todo evento, cualquiera sea el término de días de ausencia de los titulares y de una manera automática. Pero de todas formas el problema va a subsistir en los casos de las ausencias que son imprevistas. Por ejemplo, una enfermedad, en fin, o cualquier situación que impida en ese momento a un titular de forma imprevista asumir sus funciones. Porque ahí entonces encontrar un suplente sin afectar el funcionamiento del tribunal al que pertenece va a ser bastante más difícil. Existe el sistema de los ministros suplentes que son permanentes, ¿ya? Que son remunerados, que son personas ajenas al Poder Judicial, pero que están designados para ello por un tiempo determinado y entonces disponibles para el caso de que ante el evento de cualquier ausencia ellos puedan asumir en calidad de suplente. Y son remunerados porque ellos están, como digo, disponibles siempre y además afectos a las mismas prohibiciones que tienen los jueces. En Chile también tenemos este sistema con el Tribunal Constitucional, que tiene 2 ministros suplentes, pero el Tribunal Constitucional son solo 10 miembros que funcionan o conocen la mayoría de las causas en pleno que tiene un quórum de 8 integrantes como mínimo para poder sesionar. De manera que incluso pueden faltar 4 ministros titulares el mismo día y no va a tener un problema de funcionamiento. Diametralmente opuesta a la situación del Poder Judicial, en donde, claro, 2 jueces suplentes parece plausible, incluso económicamente no hay mayor problema, pero con la cantidad de salas que hay a nivel nacional, entre las Cortes de Apelación y la Corte Suprema, incluidas las salas extraordinarias en que estas funcionan, lo cierto es que se ve bastante inviable esta propuesta desde la parte económica, porque se requeriría una cantidad relativamente similar a la de los actuales abogados integrantes designados durante el año. Se podría pensar entonces en una propuesta ecléctica y determinar que los egresados de la Academia Judicial durante el primer año de su egreso, y al menos por un año, sea obligatorio que se desempeñen como jueces suplentes de los tribunales de 5ª categoría y eventualmente de 4ª cuando no puedan ser estos últimos suplidos por los de 5ª. Tendrían una remuneración, esa remuneración sería inferior a lo que actualmente gana un juez de comuna y el resto de las suplencias entonces hacia arriba, por así decirlo, los tribunales superiores van a ser hechas por los miembros permanentes del Poder Judicial, ganando la correspondiente diferencia. De esta manera, los tribunales superiores no van a estar integrados jamás por personas que sean ajenas al Poder Judicial. Es en la base entonces de la pirámide judicial donde estarían operando estos egresados de la Academia, como digo, durante un año. Y esto también ayudaría a solucionar otro problema que ha señalado el director de la Academia y que es que los egresados no están postulando a los cargos permanentes del Poder Judicial porque les conviene más hacer suplencias que las hacen de manera relativamente permanente en tribunales de 3ª categoría. Aquí ya no podrían hacerlo.
En todo caso, cualquiera sea la solución que se adopte para la eliminación de los abogados integrantes, lo cierto es que no puede prosperar un proyecto que solo se refiere a la eliminación y no determine de manera coetánea el sistema de reemplazo. Ya lo dijo esta Corte Suprema en el año 2010 cuando informó desfavorablemente un proyecto que justamente iba en esa línea, diciendo que sin su reemplazo por otra fórmula que permita contar con jueces que conformen extraordinariamente las Cortes, garantizando su normal funcionamiento, no es posible proceder a su simple eliminación. Agregando luego que si bien había un acuerdo que era obvio para la supresión de esta institución, ello lo era en el entendido de que ellos fueran reemplazados adecuadamente por una fórmula que garantice agilidad y certeza en la integración regular de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones. Muchas gracias. Señoría, la próxima postulante es doña Eliana Victoria Quesada Muñoz, actual ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Se ha desempeñado como fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Arica, jueza del primer juzgado de letras de Punta Arenas, jueza del juzgado de letras de Nueva Imperial y secretaria del segundo juzgado de letras de Copiapó. Gracias. Buenos días, excelentísimo tribunal. Mi exposición versará sobre el debido proceso como garantía en el procedimiento administrativo sancionatorio. En primer lugar, recordaré que el derecho al debido proceso quedó plasmado por primera vez en la Carta Magna de 2015 y que producto de su revisión en 1354, al suprimirse el antiguo procedimiento arbitrario denominado la Ley del Reino, el rey Eduardo III en el Estatuto 28 declaraba: ningún hombre, cualquiera que sea su estado o condición, debe ser sustraído de su hogar, ni tomado, ni puesto en prisión, ni acusado o dársele muerte sin que se le dé una respuesta por el debido proceso. De esta forma, se da inicio a un procedimiento que escuchaba a las partes y admitía el desahogo de las pruebas, implementándose así la institución del debido proceso. Durante el transcurso de estos años, este derecho, en principio aplicable a los procesos penales, continúa adquiriendo contenido, evolucionando día a día, y hoy se entiende que las garantías que componen el debido proceso no pueden faltar en ninguna clase de procedimiento, sea judicial o administrativo. En nuestro país, gran parte de la doctrina considera que el debido proceso administrativo surge de lo dispuesto en el artículo 19, número 3 de nuestra Carta Fundamental, en tanto se extiende a todo tipo de órganos, incluso los administrativos, sobre todo en aquellos casos en que se ejerzan potestades cuasi jurisdiccionales, por ejemplo, con relación a la aplicación de sanciones administrativas. Otros autores entienden que las exigencias de justicia y racionalidad en los procedimientos comprende a los procedimientos administrativos dirigidos por órganos administrativos en virtud del efecto de irradiación de la Constitución. Una tercera posición sostiene que en el derecho chileno la exigencia del debido proceso que guía y regula la actuación de los órganos administrativos, así como sus reglas procedimentales, encuentra su sustento en el derecho fundamental de la Constitución y en las reglas de contradictoriedad, imparcialidad y de motivación previstas especialmente en la Carta Fundamental o en la Ley 18.575. En el derecho internacional distintos instrumentos lo consagran, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros. Si bien se ha sostenido que el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos describe de mejor manera lo que debe entenderse por el debido proceso, la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha ido extendiendo su alcance, ampliándolo a todas las competencias, no solo a la penal, e incluso a los procedimientos administrativos sancionatorios con algunas adecuaciones. Aun cuando el procedimiento administrativo sancionatorio no constituye un proceso judicial, la jurisprudencia ha considerado
aplicables ciertas garantías del debido proceso por tratarse de una relación entre la autoridad y el ciudadano, a fin de resguardar a este último que como sujeto de derechos se encuentra legitimado para conocer los cargos que se le formulen, a ser oído, a ser asistido por un abogado, a ofrecer y rendir prueba, a la revisión de la decisión por un superior y a un proceso mediante el cual pueda recurrir aquella. Por otro lado, la formulación de cargos que da inicio a la etapa de instrucción del procedimiento administrativo es el acto dictado por la autoridad administrativa sancionatoria o por el fiscal instructor, actuación que se encuentra definida en los diversos cuerpos normativos del derecho administrativo, sancionador y disciplinario, o se puede colegir de la propia Contraloría que detalla los requisitos de su formulación. Así se pueden mencionar los dictámenes 26.917 y 50.898 del año 2006, ambos, que instruyen que en los procedimientos sancionatorios los cargos deben indicarse en forma concreta, explicitando claramente la actuación anómala o los hechos constitutivos de él o las infracciones en que ha incurrido el afectado. Por consiguiente, la formulación de cargos dice relación con el derecho que tiene todo imputado, inculpado o infractor a conocer el contenido de la acusación administrativa a fin de que conozca los antecedentes en que ésta se funda. Dicho acto deberá contener entonces una descripción clara y precisa de los hechos en que se fundan los cargos y la fecha de su verificación, las normas infringidas y la sanción asignada a dicha infracción. Ello permitirá al presunto infractor o inculpado defenderse de las acusaciones o cargos formulados por la autoridad administrativa o el fiscal sumariante. La trascendencia de la formulación de cargos se manifiesta en que la decisión que se adopte, dada la necesaria coherencia que debe existir entre dicho acto y la sanción aplicada, dejando asentado que no se puede sancionar al inculpado respecto de hechos o normas no descritos o enunciados en la formulación de cargos. Se considera asimismo que a fin de resguardar la imparcialidad y objetividad del procedimiento sancionador, las funciones de fiscalización e instrucción del procedimiento sancionatorio y la aplicación de las mismas deben recaer en unidades diferentes. La actual jurisprudencia ha permitido avanzar desde las simples afirmaciones a principios generales del derecho penal y constitucional al derecho estricto y legislado que debe guiar las actuaciones administrativas, que son las normas especiales o su derecho supletorio por excelencia, que es la Ley 19.880, que establece las bases del procedimiento administrativo, puesto que no se trata de un proceso judicial y, por tanto, no es posible transferir lisa y llanamente las garantías del debido proceso a una relación de carácter bilateral entre la autoridad y el ciudadano. En este sentido, la dignidad humana es la base para definir qué garantías del debido proceso deben ser consideradas en un procedimiento administrativo sancionatorio, que es un ámbito completamente autónomo, que incluso detenta garantías que en el proceso judicial no se verifican de la misma manera, por su diferente naturaleza, como dijimos, la relación entre autoridad y el ciudadano. Por su parte, el Tribunal Constitucional ha declarado que el derecho al debido proceso también alcanza a las personas sometidas a los procedimientos administrativos. Por lo tanto, aunque en rigor la decisión que se adopta en este tipo de procedimiento no es una sentencia que emane de un órgano que ejerza jurisdicción, sino de órganos públicos en ejercicio de sus potestades sancionatorias, requiere igualmente de un proceso previo, legalmente tramitado, respetuoso de las garantías de justicia y racionalidad establecidas por el legislador, de los derechos de naturaleza procesal que el constituyente ha reconocido y de los principios del derecho penal. No podemos olvidar que esta institución del debido proceso, que ha tenido un carácter progresivo y expansivo, cuyas arbitrariedades se evidenciaban en constantes abusos sobre los derechos de los primeros, hoy su propósito
es servir de garantía fundamental para la protección de los derechos humanos en todo momento en que un individuo sea sujeto a un proceso penal o sancionatorio, debiendo estar presente desde su inicio y hasta la ejecución de la sentencia. Para terminar, repetiré lo que se ha dicho en cuanto al debido proceso, que constituye obviamente la piedra angular del sistema de protección de los derechos humanos y por excelencia constituye un requisito indispensable para la existencia del Estado de Derecho. Muchas gracias. Señorías, la próxima candidata es doña María Carolina Catepillán Lobos, actual ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Se ha desempeñado como relatora de la Corte de Apelaciones de Santiago, jueza del 17º Juzgado Civil de Santiago y relatora de esta Corte Suprema. Buenos días, excelentísimas señorías. Constituye un honor encontrarme ante vuestra presencia y agradezco la posibilidad de ser oída. Todos se preguntan en Chile cuál es el rol que hoy en día debe asumir esta Corte Suprema y cada uno de sus jueces, sobre todo debido a los últimos acontecimientos que conciernen a los jueces, ya que vino a reiterar la necesidad de reformular el sistema de nombramiento judicial en términos de garantizar la independencia del Poder Judicial. Esta Corte Suprema ha manifestado su apoyo renunciando a su rol de superintendencia actual y ha presentado a los poderes colegisladores varias propuestas de corto y mediano plazo para reformular el sistema de selección de jueces, notarios y conservadores. En suma, hay acuerdo en la necesidad de modificar dicho sistema, no así con la configuración del organismo encargado, que sigue siendo objeto de un intenso debate político por los intereses que se encuentran en juego. Sin embargo, se ha criticado por la prensa que su reacción frente a acusaciones ha sido confusa y lenta. Pues bien, a diferencia de los órganos políticos que se encuentran habilitados para seguir procedimientos para cambiar el derecho, de acuerdo a sus convicciones políticas y otras valoraciones, nosotros los jueces no podemos hacerlo, por cuanto debemos estar siempre subordinados al derecho e inhibidos de cambiarlo incluso cuando la regla que corresponde aplicar no nos guste. En efecto, como jueces no somos representantes de la voluntad popular que nos habilite para crear normas, salvo excepcionalmente, como sabemos, en el caso de vacíos legales. De ahí que pensar lo contrario solo lleva a confundir a la discusión pública en circunstancias que en la administración de justicia solo deberían existir certezas. La legitimidad del Poder Judicial, estamos conscientes que es esencial. De ahí que toda crisis de legitimidad es en gran parte una crisis de confianza. Así, uno de los principios de Van Glor sobre conducta judicial de las Naciones Unidas establece la confianza pública en el sistema judicial y en la autoridad moral e integridad del Poder Judicial es de extrema importancia en una sociedad democrática moderna. La percepción de que somos poderosos por oposición a ser justos y rectos no ennoblece, sino que mancilla nuestra investidura. Me pregunto, ¿cómo podemos los jueces aportar para que nuestro país pueda ayudar a fortalecer el Estado de Derecho? El tema que ha suscitado mi interés dice relación con la manera que nos corresponde hoy en día entender la función judicial a partir de los valores que sustentan al Estado de Derecho. Así estamos conscientes que cargamos con la responsabilidad institucional en el desempeño común de nuestras tareas, que consiste en contribuir en el desarrollo equitativo y sustentable de nuestro país. Concretamente, pensamos que se puede alcanzar en la medida que cumplamos con una condición fundamental, ¿cuál es? La condición de la independencia del Poder Judicial y la imparcialidad de sus jueces. Esto que parece tan evidente, sin que se esté proponiendo nada nuevo, no se satisface con la mera independencia que tenemos con los otros poderes del Estado, como nos recordaba Montesquieu. Ello por cuanto ser juez independiente e imparcial necesariamente exige alcanzar una independencia que es aún más difícil de lograr. ¿Cuál es? Esa independencia de nuestras propias convicciones ideológicas y políticas. Esto es, se trata de un juez que al aplicar la norma jurídica debe ser independiente de sí mismo. Esto es así por cuanto en el desempeño de nuestra labor jurisdiccional
no hemos sido nombrados para decidir de acuerdo a nuestra propia visión política, moral o religiosa. Pero ello en caso alguno significa el modelo de un juez independiente sea el de la boca muda de la ley. Sostengo que se trata más bien de una persona que hace un esfuerzo constante, honesto e inteligente por autorrestringirse, por poner sus visiones partidistas a un lado, por entender que no todo lo que nos gustaría que suceda es lo jurídicamente exigible. Finalmente, que se trata de una persona que hace un esfuerzo por prescindir de factores tanto internos como externos, ajenos al contenido de la regla que se debe aplicar. Todo ello frente a desacuerdos profundos entre ciudadanos con visiones morales, religiosas o políticas, cuando dichos desacuerdos ya han sido resueltos mediante una ley votada democráticamente. La imparcialidad, en este sentido, que incluye la independencia de uno mismo, es la virtud judicial soberana que nos permite entender la función judicial. Así, esta concepción del juez que se limita a aplicar las reglas de la comunidad y que no se deja influenciar por los poderosos ni por sus propias convicciones, que entiende la diferencia que existe entre el derecho y aquello que sería bueno que se hiciera, no presenta, en principio, mayor dificultad para resolver asuntos con una estructura rígida. En efecto, en este caso, la tarea consiste en arbitrar una disputa entre dos partes a través de una decisión que no afecta a terceros y que toma como un hecho cierto el contexto en que dicho conflicto se presenta. Sin embargo, este diseño colapsa frente a muchas situaciones del acontecer actual que involucra a múltiples actores, incluso terceros, que no participan en el proceso judicial, pero que son de cualquier forma afectados, y en el que sea cual fuere la decisión tendrá efectos generales o sistémicos. En tal sentido, para resolver la disputa, el juez tiene que alterar las condiciones contextuales del conflicto. Ante este escenario, sucede que el Poder Judicial puede contribuir a crear reglas para la solución de los problemas complejos o multicausales. Así, nuevamente nos encontramos ante una disyuntiva práctica, esto es, en qué medida y cómo se puede contribuir. Entonces, si se sigue la posición del juez que es independiente de sus propias convicciones ideológicas y políticas e inteligente en autorrestringirse, el Poder Judicial debe limitarse en estos casos a crear las condiciones apropiadas y necesarias para que los órganos con representación de la voluntad popular adopten por sí mismos las soluciones a los problemas en cuestión. Me detendré en una de las características de un sistema judicial funcional que sustenta y da significado al Estado de Derecho, como es una justicia abierta, ya que es un principio clave. Y lo es por cuanto no solo debe hacerse justicia, sino que debe verse qué se hace. Resulta esencial un acceso efectivo de los usuarios y de los medios a los procedimientos, puesto que ayuda a promover el debido proceso, a mostrar al público que la ley se aplica y cómo se aplica, a facilitar el conocimiento público de lo que se está haciendo en los tribunales y cortes, todo lo cual resulta necesario para el ejercicio de la libertad de expresión y el debate con respecto a las leyes, su interpretación y aplicación. En consecuencia, la justicia abierta no es solo una característica necesaria para una adecuada administración de justicia, sino que también para preservar el Estado de Derecho en la sociedad, condición necesaria, creo, además, para el crecimiento social y económico de la nación y el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas. ¿Cómo asegurar a la ciudadanía que la decisión que recae sobre sus derechos, en algunos casos su propia libertad, va a ser justa? Es aquí donde cobra fuerza la independencia judicial. La cadena conceptual, poder, independencia, imparcialidad, jurisdicción, es, en palabras de Zaffaroni, de la esencia de lo judicial, y de su sostenimiento depende que haya actividad jurisdiccional o una rama burocrática que se impone por la fuerza de su parcialidad. De ello necesariamente resulta que la independencia constituye un imperativo moral que nos exige que como jueces actuemos a la hora de juzgar, como dice Francisco Tomás y Valiente, desligados de todo lo que no sea el imperio de la ley, aplicada e interpretada sin más instrumento que la ciencia y conciencia, siempre en términos de derechos explícitos y razonados. En consecuencia, existe un triple desafío que la independencia judicial nos impone en materia de su obtención, de consolidación y de protección. Debemos preparar y formar juezas y jueces que tengan conciencia de la independencia judicial
que debe protegerse siendo prudente y responsable, en el sentido de hacer una autorrestricción que supone la comprensión de distintas atribuciones, facultades y condiciones de legitimidad que tiene cada uno de los poderes del Estado. Se trata de comprender la independencia judicial no solo desde la institución, sino que también desde la individualidad de cada juez al momento de ejercer su función jurisdiccional. Lo anterior no significa que debamos estar abstraídos de cualquier política pública que pretenda mejorar la eficiencia y el servicio en pos de la mejor calidad de vida de la ciudadanía. En este punto traigo a colación lo que dijo el Justice Roberts de la Corte Suprema de Estados Unidos. Dijo: los miembros de esta Corte Suprema están revestidos con la autoridad para interpretar la ley. No poseemos ni la experticia ni las prerrogativas para realizar un juicio a las políticas públicas. Estas decisiones están confiadas a nuestros líderes nacionales que han sido elegidos, que pueden ser expulsados de su cargo si la ciudadanía no está de acuerdo con ello. No es nuestro trabajo proteger a las personas de las consecuencias de sus opciones políticas. En suma, los llamados a realizar políticas públicas porque fueron elegidos para ellos son los representantes del pueblo en el Congreso y en el Ejecutivo. Esta autorrestricción hacia la deferencia institucional, estoy convencida que también le dará legitimidad al Poder Judicial y fortalecerá nuestra democracia. Finalmente, mi compromiso con este excelentísimo tribunal es continuar realizando mi labor con independencia y prudencia. Muchas gracias. Señoría, el siguiente postulante es don Omar Antonio Astudillo Contreras, actual ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. Se ha desempeñado como secretario del Juzgado del Trabajo de Rancagua, relator de la Corte de Apelaciones de Rancagua, juez del 25º Juzgado Civil de Santiago y relator de esta Corte Suprema. Excelentísimo Tribunal, se ha observado por mentes versadas la relación que existe entre el lenguaje y el derecho, destacando precisamente la ambigüedad, la vaguedad, la textura abierta de este último, y que precisamente esas cualidades del lenguaje, que es nuestro medio de comunicación, es la causa de muchos acuerdos y sobre todo desacuerdos en materia de derecho. Y esta pseudo reflexión inicial ha hecho que piense necesario, que pudiera resultar de algún interés, visitar o revisitar más bien un concepto en el que no hay univocidad entre nosotros y tiene que ver con la inmediación. ¿Y por qué pudiera parecer relevante abordar esta temática? Pareciera relevante y por lo tanto que pudiera merecer nuestra atención la circunstancia de que la misma incide o impacta en las posibilidades de revisión o de control de nuestras decisiones y sobre todo, en el derecho al recurso y a la revisión integral a que tiene derecho todo litigante e interviniente. Y en este aspecto están en pugna dos versiones que se han detectado por la doctrina. Hay una versión fuerte de la inmediación que vincula a esta técnica a una faceta fundamentalmente sensorial, asociada al contacto directo e inmediato del juez con la prueba, pero bajo el predicamento de que esa posición otorgaría al juez una cualidad única respecto de lo que logra ver y oír de las pruebas, y que haría posible entonces que él sea capaz de extraer información exclusiva y valiosa para lo que deba decidir, situándolo en un situal de una persona capaz de captar datos que no estarían al alcance de los seres comunes. Sin embargo, a propósito de esta faceta sensorial, se ha estudiado, a propósito de la psicología del testimonio, que la comunicación no verbal, la expresión emocional
la mirada y la voz no son válidas como indicadores de la verdad o de la mentira, porque no permiten medirlas. Solo evidenciarían comportamientos que creemos asociados a la verdad o a la mentira, pero que en realidad pueden responder a otro tipo de circunstancias o estímulos. Así se sostiene que sería simplemente falsa la idea de que el juez pueda tener la capacidad para valorar un testimonio en función de esos factores externos, el tono de la voz, el nerviosismo, etc. El llamado lenguaje corporal, entonces, la actitud del testigo declarante, sus gestos, solo pueden generar impresiones que estarían desprovistas de un respaldo atendible y que por lo mismo no debieran servir de justificación para apoyar una hipótesis. Se dice también que admitir lo contrario importaría entonces aceptar que tendríamos que erigir a esas manifestaciones emocionales o externas, a los impulsos físicos, a la categoría de generalizaciones empíricas o a la envergadura de conocimientos supuestamente científicos que serían demostrativos de la verdad o de la falsedad de una determinada aseveración. Sin embargo, hasta ahora, la razón y la sensatez se han negado a aceptarlo. En contraposición a ella, hay una versión débil de la inmediación. Y conforme a esta manera de asumirla, se entiende que la misma exige que el juez que falla el asunto tiene que haber asistido a la práctica de las pruebas. Es necesario que haya entrado en contacto con ellas. Y no solo con ellas, sino que en relación directa con las partes, con los testigos, con los peritos, con los objetos del juicio. Pero que esa ubicación y condición, que sin duda es particular, limita su incidencia en los que se han venido a denominar como enunciados de inmediación. Vale decir, aquellas afirmaciones de los hechos que se basan en lo que la jueza o los jueces han podido percibir en la audiencia. Por ende, como percepciones, no se apoyan en algún razonamiento, no son el resultado de una reflexión, responden a una mera constatación sensorial. Por lo mismo, pueden tener relevancia, pero solo para dar fe de lo acontecido en el juicio. Sin embargo, raramente son cruciales para la decisión. Inclusive más, ni siquiera esa posición singular, se dice, confiere a la percepción obtenida de esa manera alguna cualidad inexpugnable. ¿Por qué? Porque incluso en ese ámbito es posible incurrir en errores de apreciación, de tergiversación de lo dicho por un declarante, de lo expresado en un documento, porque todavía en esos entresijos irrumpe o puede irrumpir la falibilidad humana. Y entonces se abre el espacio para que la parte afectada pueda dar cuenta del falseamiento producido. Sin embargo, con todo lo dicho, no puede desconocerse que el juez que recibe y que percibe la prueba está en condiciones efectivamente de determinar si un declarante titubeó al contestar, si no se inmutó al hacerlo, si aduce lapsus de memoria ante preguntas que resultan incómodas, etc. Pero hasta allí llegan las virtudes de la inmediación. En el ordenamiento procesal chileno, la inmediación se identifica con el imperativo de que las audiencias se realicen siempre con la presencia del juez, precisándose incluso que la presencia ininterrumpida de los jueces, del Ministerio Público y del defensor en el juicio oral son condiciones de validez del mismo. En el fondo, la inmediación se traduce en una técnica de formación de la prueba que exige esa presencia a la que hemos venido haciendo referencia, en el sentido de que el tribunal que fallara el asunto es el que estará
justamente actuando en su labor insustituible de participar en el proceso formativo de la decisión. En otras palabras, el fin último de la inmediación está en impedir la delegación de facultades. Y por lo mismo, sería posible entonces sostener que la inmediación comprende o abarca básicamente dos elementos que le otorgan su verdadera fisonomía: la presencia indelegable de los jueces o juezas en la práctica de la prueba, y luego que únicamente esos jueces o juezas que estuvieron presentes en la ejecución de las pruebas han de ser quienes emitan el fallo posterior. Ni más ni menos. Muchas gracias, excelentísimo tribunal. Señoría, el siguiente postulante es don Álvaro Claudio Mesa Latorre, se encuentra conectado por Zoom, es actual ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, se ha desempeñado como juez del Juzgado de Letras y Garantía de Curepto, juez del Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir, secretario de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, juez del Tercer Juzgado de Letras de Punta Arenas, juez del Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas. Bien, puede exponer. Muy bien. Buenos días, señor presidente, señoras ministras, señores ministros, con su venia. Mi tema es una reflexión sobre las 100 reglas de Brasilia desde la segunda instancia. El 30 de septiembre, el Poder Judicial conmemoró el Día Internacional de Acceso a la Justicia, realizando diferentes actividades durante todo el mes de octubre. Los instrumentos iberoamericanos corresponden a las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Están en condición de vulnerabilidad aquellas personas que por razón de su edad, género, estado físico-mental o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y o culturales encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. La justicia que hoy nos convoca y nos invade como una tormenta creadora de lenguajes desde la Grecia antigua a propósito de la condición de vulnerabilidad, condición que es claramente una tragedia a superar y en la cual nadie quiere estar, fue preocupación para Esquilo, Sófocles y Eurípides. En sus tragedias cavilaron sobre los problemas universales de la personalidad humana, en especial su conducta. El orden de la polis no puede ser quebrantado impunemente porque forma parte de la armonía universal, la armonía que nos persigue y nos alerta. El sentido de justicia está tomado para que exista un mundo con más posibilidades para la realización del valor humanidad. En Esquilo en especial, no existe escapatoria para el hombre que no participa en la consecución de la justicia. Luego Aristóteles nos dirá que en la justicia se dan juntas todas las virtudes. En esa línea, en el espíritu de las reglas de Brasilia, todos están convocados a colaborar en el acceso a la justicia. Por ejemplo, la jueza de la Corte Suprema norteamericana, Ruth Ginsburg, señaló: las mujeres pertenecen a los lugares donde se tienen que tomar decisiones. No debiera ser que las mujeres fueran la excepción. De la misma manera, todos aquellos que la sociedad los deje en condición de vulnerabilidad deben estar en los lugares donde se toma la decisión. Por su lado, en la misma línea de justicia y acceso a ella, la Carta Magna, por ejemplo, que cumplió 809 años el 15 de junio pasado, lo interesante del documento es que ciertas garantías adquirieron validez perpetua, por ejemplo, la exigencia de un juicio previo a la condena. Las reglas que hoy analizamos también son un hito, otra piedra para levantar la arquitectura de justicia que anhelamos, porque es un repensar, un detenerse en el tiempo de lo que hacemos como administradores y servidores de justicia. En Reflexiones sobre la conquista de América, Betan Todorov, estudiando esta conquista a través de los verbos descubrir, amar, conocer, expone que en el descubrir no existe buen resultado, porque no le interesa al otro. En el conquistar, en especial en la conquista de México por Hernán Cortés, si bien hubo una victoria de los españoles, es ante todo un encuentro, que no debemos olvidar, humano. Y esto a su vez es un serio golpe a nuestra capacidad de sentirnos en armonía con el mundo. Nuevamente la armonía como un relámpago maravilloso nos alumbra el próximo camino. El efecto conquistar es reprimir profundamente la comunicación del hombre con el mundo. De esta forma, al demostrar su superioridad, aplasta la capacidad de integrarse al mundo.
las reglas que hoy conversamos, al contrario, deben elevarnos en nuestra capacidad de integración. En el caso de la mar, con las reglas nosotros dejamos atrás esos abusos e indignidades de trato. Es decir, las reglas toman la posta de la historia y nos remueven con un mazazo potente que la condición de vulnerabilidad ha estado siempre entre nosotros. No sabemos qué justicia integral estamos aplicando en nuestras comunidades. Por ello, Antonio Cansado, en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, expone que hoy el individuo es sujeto de derecho tanto interno como internacional. Este derecho considera a las personas protegidas no como simples objetos, Colón, Cortés, los colonizadores, de la reglamentación, sino como verdaderos sujetos de derecho internacional. En efecto, el derecho de acceso a la justicia en su perspectiva más amplia, lato sensu, se refiere al reclamo de los derechos en sentido material para que se haga real justicia. Luego, no solo es acceso a la prestación jurisdiccional, sino acceso al derecho. El derecho de acceso a la justicia es una norma imperativa del derecho internacional. Las reglas inician ese recorrido para que, removiendo las barreras institucionales, puedan las personas en condición de vulnerabilidad acceder a la justicia material. Las reglas nos permiten hablar fuerte y directo sobre la justicia, la injusticia, la desigualdad, la discriminación, las exclusiones, sobre cómo producimos nuestra cultura, nuestra justicia. Es abrir una amplia ventana que nos espera para revisar todas las actuaciones de la institucionalidad en el sistema de justicia. En un aspecto más técnico, las reglas cumplen las siguientes funciones. En primer lugar, concretizan la obligación de garantizar el derecho de acceso a la justicia a las personas en condición de vulnerabilidad en armonía con los principales tratados internacionales de derechos humanos. En segundo lugar, son un ejemplo de colaboración por parte de los operadores del sistema de justicia, ministerios públicos, defensorías públicas, oficiales ombudsman y colegios abogados, que se traducen en el establecimiento de lineamientos para la realización concreta del derecho a acceso a la justicia. En tercer lugar, quizás lo más notable de las reglas es la toma de conciencia. Las reglas son necesarias en América Latina. Como expresa Silvina Ribota, este es el continente de la desigualdad y la exclusión, condenando a gran parte de sus ciudadanos a vivir en escenarios de pobreza y exclusión. Por ello, todos los operadores del sistema de justicia, y no solo los poderes políticos, tienen responsabilidades en materia de acceso a la justicia. En cuarto lugar, las reglas enriquecen el debido proceso. El debido proceso es la galaxia luminosa que agrupa los mejores principios y estándares normativos. En ese sentido, sin una adecuada efectividad real del derecho a la justicia, las personas en condición de vulnerabilidad les resulta ilusorio pensar en la correcta administración de justicia. Yo desearía que el derecho a acceso a la justicia fuera como la pintura de Roberto Mata, Nacimiento de América, lleno de caminos, diversidad, colorido, profundidades y diálogos. Las reglas nos abren las nubes, el horizonte y llenan en forma robusta aquellos ríos jurídicos que debemos navegar. Nuestro trabajo es monumental y no podía ser mejor lugar para adoptar dichas reglas que en la cuna del propio arquitecto de Brasilia, Oscar Niemeyer, quien expresó que el aporte arquitectónico latinoamericano era la monumentalidad. Podría agregar los recursos naturales, los sueños, la poesía. Pero también debemos tomar conciencia de cómo abordaremos la monumentalidad de la pobreza, de la exclusión, de la discriminación, del no acceso a la justicia de muchas personas, tanto en condición de vulnerabilidad como no en esa condición. Las reglas también son un puente entre varios mundos. En todo caso, el derecho de acceso a la justicia es solo un primer paso. Había que ver cómo se desarrollan esos usos, prácticas y la cultura. Lo que sigue es sideral. No sé cuántos universos deberemos cruzar. En todo caso, la justicia como un ave fabulosa nos alienta tiempo y nos eleva para seguir este camino. Entonces, en este descubrir, en este conquistar, en este amar de Todorov, el derecho de acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad, ahora tenemos los ojos y otra alma para ver lo que antes ignoramos. Sabemos lo que es la armonía, la colaboración, lo visible, lo invisible y el diálogo. El Poder Judicial de Chile ha elaborado 6 protocolos a fin de profundizar la aplicación de las reglas. Este es el mundo de la vida social de Habermas, que consiste en un entramado simbólico y cultural que comparten los miembros de la sociedad, el horizonte común de comprensión que posibilita la comunicación y la coordinación dialógica entre los habitantes. Por todo lo anterior, reafirmando mi compromiso con el derecho a la justicia, solicito a esta excelentísima Corte Suprema, si lo tiene a bien, me otorgue un lugar en la quina
que luego se va a conformar. Muchas gracias. Señoría, la siguiente postulante es doña Marisol Andrea Rojas Moya, actual ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, quien se ha desempeñado como relatora de esta Corte Suprema, jueza del 28º Juzgado Civil de Santiago y relatora de la Corte de Apelaciones de Santiago. Buenos días, excelentísimo tribunal. Con la venia del señor presidente, agradezco a la instancia de la audiencia pública la posibilidad de exponer algunos minutos como se me ha otorgado. Respecto al primer punto que se ha solicitado, es respecto a la preparación para el cargo y el compromiso con la institución. Y lo voy a abordar desde 3 puntos de vista. El primero, quiero señalar que llevo 37 años y 7 meses al servicio judicial. No conozco otra cosa. Nunca ejercí la profesión, apenas egresé de la Pontificia Universidad Católica, ingresé al Poder Judicial. Lo hice mediante una institución que ya no se conoce, que ya está obsoleta, la calidad meritante del 30º Juzgado Civil de Santiago. Ahí aprendí todas las funciones de un tribunal. A coser, que ya no existe, a atender el mesón, que ya tampoco existe porque todo es informático, y a proveer y luego a hacer sentencias e incidentes. Luego me recibí y el año 89 fui llamada a relatar a la Corte de Apelaciones de Santiago como funcionaria abogada, y ahí me quedé. Primero haciendo suplencias, después un interinato y posteriormente siendo titular. Me fui como juez civil, que era lo que a mí me gustaba, en el 28º Juzgado Civil de Santiago. Luego fui llamada a relatar esta corte y ahora llevo 12 años en la Corte de Apelaciones de Santiago. Estoy segura que en todos los cargos que me he desempeñado he cumplido íntegramente con aquel juramento que hice hace tantos años atrás, conforme al 304 del Código Orgánico de Tribunales. Pero desde que estoy en la Corte de Apelaciones de Santiago he desarrollado también 2 aspectos que para mí son fundamentales. Primero, preparar abogados y egresados para ser relatores de la Corte, y también ya algunos que están aquí en la excelentísima Corte Suprema, y a cargo ahora del taller de relación en la Academia Judicial. Pero como los egresados de la Academia no son suficientes y dada la ingente necesidad que tiene no solamente la Corte de Santiago, sino que el resto de las cortes para tener relatores, porque por supuesto las salas sin ellos no funcionan, esta Corte Suprema, mediante las actas 81 y 212, ha permitido, entre otros, que funcionarios abogados puedan desempeñarse, entre otras funciones, como relatores, suplentes e interinos. Y es así como también en la Corte de Apelaciones estuve encargada de hacer 3 capacitaciones para esos funcionarios abogados, conjuntamente con otros colegas, por supuesto. Y lo que ha permitido, ¿no es cierto?, dada esta falta de egresados de la Academia, de permitir el funcionamiento de las Cortes, y especialmente la Corte de Santiago. Debo señalar además con mucha satisfacción que la mayoría de los relatores que actualmente se desempeñan en la Corte de Apelaciones de Santiago han sido mis alumnos. Hay otros que ya están aquí en la excelentísima Corte Suprema y hay otros que ya han sido jueces. Paralelamente también me he desarrollado como docente en el taller de resoluciones judiciales en la Academia Judicial para preparar a futuros ministros y fiscales. Creo que en esta labor he podido traspasar mis conocimientos, mis capacidades, mis habilidades, y estoy muy orgullosa de ello. En un tercer aspecto, quiero señalar que desde el año 2016 he estado prestando funciones o mis servicios para el Departamento de Bienestar. Primero en el Consejo Directivo, luego como presidenta de la Comisión Zonal y actualmente nuevamente en el Consejo Directivo. Esta labor considero que es de absoluta trascendencia, pues con ello se busca dar protección y ayuda a nuestros afiliados, especialmente a aquellos que requieren o han requerido de asistencia en aquellos hitos de la vida de este afiliado y su familia, pero que ante las crecientes necesidades deben entregárseles apoyo y ayuda económica para la solución, en la medida posible, de los problemas que les aquejan. Hemos visto víctimas de inundaciones, terremotos, incendios, enfermedades graves, etc. En el camino recorrido he tratado de hacer un aporte al Poder Judicial,
entendiendo las dificultades y limitaciones que se nos presentan día a día, pero con la convicción de que se puede llevar a efecto proyectos e ideas que buscan una mejor administración de justicia, en lo que me referí en mi presentación anterior, y que son siempre recién recibidos, tanto por aquellos que forman parte del Poder Judicial y también por los justiciables. En este compromiso del que hablo, también debo reconocer que me he encontrado con colegas, funcionarios y superiores con la misma motivación y que en sus respectivos espacios día a día han encontrado formas de potenciar las herramientas que cada tribunal posee para responder en la mejor forma y a la resolución de los conflictos jurídicos. Finalmente, respecto a este punto, quiero señalar que actualmente me encuentro realizando un diplomado de Derecho Administrativo, dadas las necesidades urgentes que se han venido produciendo en atención a las materias complejas que se nos someten a conocimiento del tribunal. Respecto del segundo punto y en relación a un tema, en estos pocos minutos que me quedan, quiero referirme al Poder Judicial y a la opinión pública. Me parece que es un tema vigente desde hace tiempo, pero que en la actual época ha sido más recurrente y la verdad que me preocupa. Con profunda tristeza he conocido la encuesta número 562 de Plaza Pública CADEM, que corresponde a la tercera semana de octubre y en el cual, dentro de otras materias, se refiere a la evaluación pública de las distintas instituciones del Estado, entre aquellas el Poder Judicial. La aprobación es solo de un 27%. Solo superamos a los partidos políticos, a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y al Congreso. Este porcentaje bajó en relación a los meses de julio y agosto del año en curso, seguramente por los acontecimientos que todos hemos conocido, y que esta aprobación en el futuro próximo puede que siga bajando. Actualmente no solo se nos critica el retardo en que tenemos en la tramitación de los procesos, sino que también se ha cuestionado sobre nuestra probidad funcionaria, lo que resulta del todo injusto por todos aquellos y aquellos funcionarios y funcionarias, jueces y juezas que cada día realizan su trabajo con cariño y preocupación. Creo que debemos tener respecto de este punto una actitud activa en el sentido de hacernos cargo de los problemas y adoptar medidas para darnos a conocer cómo realizamos nuestro trabajo, que somos probos, que sí nos faltan jueces y que tenemos problemas y falta de recursos económicos para cumplir en la medida de lo posible de nuestra labor. ¿Por qué me pareció importante abordar este tema? Porque tanto respecto a la tardanza en los juicios como el cuestionamiento de nuestra probidad hace que la opinión pública tenga recelo de nuestro trabajo y la actitud para con nosotros resulta negativa, lo que habitualmente a lo mejor no vemos en las cortes porque tenemos mayor relación con los abogados, pero sí lo ven a la gente en primera instancia, por cuanto ahí no solamente atienden a abogados, sino que a los usuarios del sistema. A mí me parece injusto por cuanto estas personas se desempeñan día a día con una carga laboral grande y por lo menos la jurisdicción de Santiago es lo que vemos habitualmente y en todos los tribunales de las distintas materias, civil, penal, laboral y familia. ¿Cómo solucionamos entonces este problema? En forma absolutamente, en mi opinión, lo abordaría tomando, como dije ya, una política de acción. Escucharía a todas las instancias, a las asociaciones gremiales, quienes nos expongan su situación, las necesidades y las medidas que creen ellos que se puedan adoptar para sacar adelante y mostrar nuestra realidad. Nuestra realidad es absolutamente diferente de la que se conoce actualmente. Hacemos nuestro trabajo lo mejor posible y creo que la gente y los funcionarios así lo demuestran. En consecuencia, el compromiso lo tenemos todos los que formamos parte del Poder Judicial. Solo necesitamos que nos conozcan y revertir con ello la opinión pública sobre nuestro Poder Judicial. Agradezco finalmente esta instancia, reitero mi compromiso con el Poder Judicial. Creo que tal como lo he hecho durante estos 37 años de servicio, lo mantengo y lo mantendré donde quiera que me pueda desempeñar. Gracias por haberme escuchado. Señoría, por último, solamente hacer presente que el ministro señor Juan Manuel Muñoz Pardo, derecho propio, manifestó su interés en el cargo. Él se desempeña como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago
Y también estuvo como ministro de la Corte de Apelaciones de Copiapó, juez del 8º Juzgado del Crimen de Santiago, relator de la Corte de Apelaciones de Santiago, secretario del 1er Juzgado Civil de Puente Alto y secretario del Juzgado de Letras de Castro. Bien, terminadas las exposiciones, la Corte ahora al procedimiento de votación y el resultado le será comunicado al final de la audiencia.